Bienvenido a tu podcast Blue Team sin morir en el intento. Este es un espacio dedicado al Blue Team, donde exploraremos estrategias, experiencias, métodos e iniciativas para fortalecer tu postura de seguridad y ampliar tu conocimiento en el tema. Disfruta de entrevistas, consejos y recomendaciones de expertos. Yo. En este mundo de ceros y unos, todas las pantallas marcan en rojo profundo. Hackers al acecho se quieren conectar. El teclado es mi terreno. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde me estás escuchando o a qué horas me estás escuchando. Son las 4:37 de la tarde, 23 de enero del 2025. Y estamos a 16 grados centígrados, muy agradables, aunque aquí adentro de mi cuarto, que es su casa, estamos yo creo que como menos 5 grados. Está haciendo mucho frío aquí dentro de los días pasados, que estuvo mucho frío aquí en la ciudad. Bienvenidos a Blue Team sin morir en el intento. Estamos en el capítulo número 4, así es, ya vamos en el capítulo número 4. Quiero agradecer a todas las personas que me están escuchando, ya está creciendo la comunidad. Por allá un saludo a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Australia, Rusia, España, que ya por allá está llegando. No sé cómo rayos, no sé si están hablando, si ellos hablan español, si me están entendiendo, no lo sé, pero un saludo a todos por allá, o también sospecho que puedan estar usando VPNs, si es así. Excelente que cuidas tu privacidad, pero un saludote a todos esos países y a los que todavía falta porque nos vayan a escuchar, también un saludo. Sin olvidar a mi México lindo y querido, también gracias a las personas mexicanas como yo que me escuchan. Algo importante antes de empezar, ya empecé con la paja, ahora déjenme terminar la paja. Por favor, te agradecería bastante que compartieras estos capítulos, sobre todo el podcast, a tus amigos, conocidos, familiares, quedantes, etcétera, que les guste aprender ciberseguridad o que ya estén en el ramo de ciberseguridad. No está de más escuchar a un loco que habla de ciberseguridad para que aprendan 2-3 conceptos que quizás no lo sabían. Por favor, comparte. A mí me cuesta hacer esto, a mí me cuesta poder hacer que tú me escuches y a ti no te cuesta compartir. Así que por favor, te agradecería bastante que compartieras para que esta comunidad creciera, que lo hago de todo corazón, insisto, invierto mucho tiempo de mi día, de mi tiempo personal para hacer esto. Aparte, desembolso económicamente billetes para poder hacer esto, ¿no? Estoy pagando para que no me vayan a borrar el programa. Entonces, de corazón lo estoy haciendo, así que por favor, comparte. Muy bien. Vamos ahora sí a iniciar el capítulo número 4. ¿De qué se va a tratar, José? Se va a tratar de fundamentos de seguridad de la información. Excelente, José. Un buen tema a tratar. Como mera introducción, vamos a explicar brevemente lo que se refiere a seguridad de la información. Seguridad de la información se refiere al conjunto de medidas y técnicas utilizadas para proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos. En otras palabras, la triada, como le llaman, o el SID, si quieres hablar en español. Estas medidas se aplican a toda la información de una organización, no solo a la que se encuentra en medios informáticos, sino también en otros formatos. O sea, estamos hablando de la seguridad de la información en los procesos, en las personas, en la tecnología, físicamente, no físicamente, tangible, no tangible, software, hardware, como lo quieras ver. Pero eso es, no nada más estamos hablando de algún tema tecnológico, sino de forma general, seguridad de la información. En los aspectos a tratar, en el punto 1 vamos a hablar de la SID y conceptos básicos, o sea, de la triada. En el punto número 2 vamos a hablar de las ocupaciones o preocupaciones en la organización. Una vez escuché decir que el CTO dijo a un director, decir que estaba preocupado por una situación de seguridad. Dijo, no te preocupes, ocúpate. Y tienes razón. Y yo también replico esa frase porque tiene mucho sentido para mí.
Y por eso puse ocupaciones, pero también pudiera decir preocupaciones de seguridad de la información. Yo lo quiero ver del lado positivo de ocuparnos para que no nos preocupemos. Entonces, en el punto 3, vamos a hablar de tecnologías utilizadas para la seguridad de la información. Y ahora sí, José, vamos a explicar los conceptos básicos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si no habías escuchado o no te has aprendido esos términos, apréndetelos, grábatelos de memoria, tatúatelos, porque es lo primordial, lo importante de la seguridad de la información. Luego hay unos conceptos del cubo, que son conceptos más modernos, que pues no voy a entrar en detalles, pero tú puedes buscarlo por tu cuenta para no extender tanto este capítulo. Muy bien, entonces, para empezar con el concepto de confidencialidad. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible para las personas, entidades o sistemas autorizados. Esa es la palabra clave, autorizados. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no está autorizada, no debería de tener acceso a esa información. En pocas palabras, es la confidencialidad. Algunos ejemplos que se aplican en la vida real de la confidencialidad es el uso de contraseñas, cifrado y controles de acceso. Hay más, pero solamente puse 3. ¿Cuáles son las amenazas comunes de la confidencialidad? Ahí sí quise entrar un poquito más detalle. Como quiera voy a hablar un poquito en general, tú puedes buscar por tu cuenta, pero las amenazas comunes de confidencialidad es el phishing. Perdón, voy a hacer un comentario. En una clase una maestra menciona que el phishing no es phishing, es phishing con F. Un saludo a la maestra. Ay. Según el muchacho se ríe porque dicen phishing, pero él no sabe decir Infrastructure. Ya me salió. Entonces mejor no digo nada porque luego me puedo morder la lengua. Y bueno, después de este chascarrillo, para retomar, las amenazas comunes son el phishing, ataques de ingeniería social, ataques de intercepción, man in the middle, MITM, en otras las siglas, malware, espía, spyware, como se pueda decir también, ataques de fuerza bruta, password spray, exfiltración de datos o data breach, cualquiera de los dos es igual, los keyloggers, keylogin, ataques internos, o sea que los insiders, las personas que internamente burlan ya teniendo acceso a la confidencialidad y se la comparten a personas que no deberían de tener acceso, robo de dispositivos físicos y acceso no autorizado. Así es, eso es. ¿Cuáles son las amenazas comunes? Si tienes alguna duda de esta, con todo gusto te puedo ayudar. Te puedo escribir, mándame un correo o algo y te ayudo. Bien, ahora, en el concepto de integridad de la información. La integridad asegura que los datos sean precisos y no hayan sido alterados o manipulados de manera no autorizada. Es que la información que esté siga estando. En otras palabras, es, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una cuenta de banco de 100 pesitos mexicanos o argentinos o colombianos, como quieras, 100 pesitos. Tienes tus 100 pesitos en la cuenta y de pronto ingresas para poder gastártelos en una donación de tu podcast preferido, Blue Team sin morir en el intento. Entonces tú quieres hacer una donación y de repente te das cuenta que en tu banco no tienes tus 100 pesitos, tienes 10 pesitos, ¿no? Y dices tú, caray, ¿qué pasó? Si yo no he hecho ninguna transacción, y ves los movimientos y efectivamente no tienes ninguna transacción. ¿Qué es lo que pasó? Que la integridad de la información fue manipulada. Por alguna razón, algo pasó que de esos 100 pesos se convirtieron en 10 pesos sin generar alguna transacción pendiente en tránsito, ejecutado con tarjeta. No, eso es la integridad de la información. Ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de la integridad de la información? El uso de hash, por ejemplo, el SHA-256. Eso se usa bastante en las auditorías. Oye, pues ya tengo la evidencia, pásame el hash para poderlo enviar al auditor.
Ya después el auditor valida el hash y esto lo hacen precisamente para que no puedas manipular la evidencia mientras se da la auditoría en las fechas previstas. O sea, si la entrega de documentos fue el 23 de enero de 2025 como máximo, tú le entregas los hash y bueno, se programan sesiones para la siguiente semana para ver esa evidencia y poder validar que la cumples, que durante el 23 a la sesión no haga una manipulación, ¿no? Y yo creo que fue después de que se dieron cuenta que había empresas que manipulaban la información para agregar algunas cosas que en el camino se dieron cuenta que faltaba, ¿no? Entonces, eso es. Y el uso de FIM, File Integrity Monitoring, por ejemplo, es uno de los que puedes usar para el tema de la integridad de la información. Ahora, ¿cuáles son las amenazas comunes de la integridad? Es ataques de modificación de datos, ataques de inyección SQL, ataques de falsificación de datos o data tampering. Es un dato ahí interesante que ha surgido recientemente más fuerte. Manipulación de registros o logs, corrupción intencionada de bases de datos de manera interna, o sea, los insiders otra vez vuelven al acecho para manipular la información o el practicante, ¿no? Que borra toda la tabla, toda la base de datos, ¿no? No hizo alguna excepción y borró todo. Bueno, aparte de eso, también la alteración de transacciones en sistemas financieros, como lo acabo de explicar, ataques por inyección de comandos en aplicaciones, ataques de bit flipping en sistemas cifrados. Órale, ¿qué es eso, José? Bueno, pues nada más es cambiar bits en el cifrado afectando en texto plano. Voy a entrar un poquito en detalle porque esto no es muy común escucharlo, yo lo sé, y pues te voy a explicar un poquito más para facilitarte la vida porque para eso es este podcast. Bien, el ataque de bit flipping a lo que se refiere es, primero tenemos que hablar un poquito de cifrado. Cifrado es poder cubrir el texto plano, la información para que no sea legible, leída por cualquier persona y solamente una persona que tenga una llave pueda descifrar la información. No voy a entrar en detalles ahorita de cifrado, la verdad es que es muy complicado, muy complejo, pero es eso, en fines prácticos. Entonces, una vez que está cifrada la información, obviamente pues tiene que viajar por bits, ceros y unos. Eso es la comunicación habitual, excepto ya que venga la computación cuántica, estamos hablando de otro tema. Si quieres más detalles de eso, en el capítulo de pasado, presente y futuro, hablé de eso también. Muy bien, entonces, lo del ataque de bit flipping, entonces ya ahora sí entrando que ya la comunicación está cifrada y se está comunicando a través de bits, de ceros y unos. Ahora sí, lo que surge es que si el atacante tiene la información de cuál tipo de código está usando, puede manipular los bits para que cambien de parámetro y pueda identificar cuál va a ser la respuesta o cuál va a ser el cambio en texto plano. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que quieres enviar un mensaje y que diga hola y lo cifras, ¿no? Vamos a suponer que lo cifras y el cifrado pues es 01000001. Estoy inventando, no es que sea así el cifrado o la comunicación. Bueno, entonces si tienes ese mensaje cifrado hola 0, híjole, ya no conté cuántos dije. Vamos a poner 0011. Si fue así y yo ya sé cuál fue el método que se usó para esto, entonces si yo pongo 1100, o sea al revés, vamos a suponer que yo sé que la respuesta final, una vez descifrada la información, va a ser Lao, ¿no? Lao con H. Entonces eso es la manipulación una vez que está cifrada. Imagínense si está un poco loco, pero sí existe y lo puedes buscar más a detalle si no entendiste. Ahora, la inserción de datos también, manipulación en APIs o formularios web, desfiguración de sitios web o website defacement, modificación de hashes en sistemas de verificación de integridad. Eso es las amenazas comunes de integridad. Ahora sí, vamos a la disponibilidad. La disponibilidad de la información busca asegurar que la información y los sistemas estén accesibles cuando sean necesarios por usuarios autorizados. ¿Es correcto? Solamente los usuarios autorizados, haciendo alusión a la triada. Parte de la seguridad de la información es que siempre esté disponible. Si no está disponible, afectas a la triada o afectas a la seguridad de la información. Aparte de que esté
que solamente las personas que estén autorizadas la puedan ver, que la información no sea alterada, tiene que estar disponible. Entonces, un ejemplo de disponibilidad es implementar sistemas de respaldo, redundancia y tolerancia a fallos. Los ataques comunes son ataques de denegación de servicio, denial of service o denial of service distribuidos, ransomware, sabotaje interno, otra vez al acecho los empleados, ataques de borrado de datos o wiper attacks, como el malware Shamoon. Este malware es como si fuera una bomba atómica, pero sin destrucción física, no destruye lo no físico en cuanto a tecnología, la información, en otras palabras. Secuestro de sesiones o ataques man in the middle también, inyecciones SQL, desastres naturales con componentes cibernéticos, fallos de hardware o cortes de energía. Así es lo que pudiera afectar en amenazas comunes de la disponibilidad. Ahora, continuando, vamos a pasar al punto número 2, que son ocupaciones de seguridad de la información. Que lo que mencionaba, aparte de la triada, también hay algunas otras cosas que la seguridad de la información necesita cuidar, proteger, ocuparse. Una de ellas es la autenticidad. Es importante también acá. La autenticidad busca garantizar que los usuarios, sistemas o dispositivos son quienes afirman ser. Importantísimo esta parte. Que lo que se diga es lo que sea. O sea, un ejemplo de esto es la implementación de autenticación multifactor y certificados digitales. En un concepto básico es como si estuviéramos refiriéndonos a un correo electrónico con una firma de correo electrónico. Vamos a suponer, yo, José Rojas, quiero mandarte un correo electrónico y tú ves mi firma. Tú ves mi firma que dice José Rojas, trabaja en Blue Team sin morir en el intento. Entonces tú ves eso y dices, bueno, pues es auténtico, es José Rojas, es el que hace el podcast, entonces el mensaje proviene de él. Esa es la autenticidad. Busca que la persona o la información sea auténtica y no sea manipulada, o más bien que no sea información no fidedigna, ¿no? En otras palabras. ¿Cuáles son las amenazas comunes? Aquí achiqué un poquito más los ejemplos. Una de las amenazas comunes de la autenticidad es la suplantación de identidad o spoofing y el phishing, ¿no? Es lo más común que podemos ver en la autenticidad. Otras ocupaciones de seguridad de la información es el no repudio. ¿Qué quiere decir? Que lo que busca es garantizar que no se pueda negar la autoría de una acción o comunicación. Esta parte es importante también de la criptografía. No voy a hablar de detalles, pero el no repudio es no negarme que hice, ¿no? Ahora vamos al mismo ejemplo del correo. Si yo te mando un correo y te digo, oye, yo te voy a dar acceso a mi podcast, y aparte de eso yo te voy a dar acceso a toda mi información, mis tarjetas, lo que quieras, ¿no? Y te mando con mi firma, José Rojas. Tú cuando recibes el correo, pues vas a ver la información y pues me la vas a pedir, y yo te voy a decir, oye, pues es que yo no fui. Pues no puedes negar que fuiste porque aquí está tu firma de correo, ¿no? Es un ejemplo muy simple. Claro que se puede manipular la firma para que puedan hacerse pasar por mí y hacer esto, pero para un ejemplo simple es un buen ejemplo el tema del no repudio. Y bueno, un ejemplo es uso de firmas digitales y registros de auditoría, que se usa precisamente para eso, para no poder negar que hiciste algo, o que modificaste algo, o que eres algo, ¿no? Las amenazas comunes es la manipulación de transacciones o disputas de acciones realizadas, ¿no? Ahora, también una de las ocupaciones de seguridad de la información es la criptografía. La criptografía es la práctica y estudio de técnicas para proteger la información y la comunicación mediante el uso de algoritmos matemáticos. Su objetivo principal es garantizar la confidencialidad, integridad, autenticidad y no repudio de la información, que esos son los conceptos básicos de la criptografía. Ejemplos: encriptación en reposo y tránsito modernos, como puede ser el RSA, bueno, ya a lo mejor quizá no tanto, SHA-256, triple DES, mediante llave privada, ¿no? Una de las amenazas comunes de la criptografía es el ataque de fuerza bruta, ataques de criptoanálisis, ataques de hombre en el medio,
robo de claves criptográficas y ataques criptográficos postcuánticos. Y ahí te encargo más adelante esto, que también va a ser una parte que vamos a tener que cubrir, que como lo dije también en el capítulo número 2, yo sospecho con el pecho que ya existe y que ya hay atacantes que están usando la criptografía postcuántica. Pero ahí se los dejo al costo. Otra de las ocupaciones de seguridad de la información es el control de acceso, que es limitar y controlar el acceso a los recursos según la necesidad de cada usuario o rol. El ejemplo puede ser modelos de control como RBAC. Ese es el más común, pero no es el único. También está el DAC, MAC y algunos otros. El RBAC es el control de acceso basado en roles que normalmente se utilizan para acceso a los sistemas, ¿no? Y una de las amenazas comunes es la escalada de privilegios y mal manejo de permisos del control de acceso. Va de la mano con el tema de la confidencialidad. Otra de las partes importantes es la trazabilidad o, entre comillas, auditoría. Es lo que busca también la seguridad de la información, que no es más que registrar todas las acciones y eventos en un sistema para poder analizar actividades sospechosas o el no repudio, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos comunes es el uso de herramientas como SIEM para monitorizar y correlacionar eventos, y las amenazas comunes es la falta de visibilidad en incidentes o manipulación de registros. Esto es una pesadilla. Es una pesadilla cuando tienes un intento de ataque o tienes un ataque y quieres ver logs y te das cuenta que los logs no existen. No existen, se borraron. Y te das cuenta que no se borraron por el atacante no lo borró, sino porque hubo una mala configuración o se perdió la comunicación del agente hacia el SIEM y dejaste de ver logs y no puedes entregar un postmortem, un análisis del incidente por este problema. Que no te pase, espero que no te pase. Otra de las ocupaciones es la gestión de riesgos. Así es. Parte importante de la seguridad de la información es la gestión de riesgos. Y no es más que identificar, analizar, evaluar y mitigar los riesgos que afectan la seguridad de la información. Un ejemplo muy usado es la metodología como el ISO 31000 o NIST 800-30. Esos marcos puedes guiarte para el tema de la gestión de riesgos. Más adelante, mucho más adelante vamos a hablar de esto. Una de las amenazas comunes es riesgos sin identificar o medidas de mitigación inadecuadas. Así es. Otra de las ocupaciones es cumplimiento, que la definición es asegurar que las políticas de seguridad estén alineadas con normativas y estándares aplicables. El ejemplo es cumplir, por ejemplo, ISO 27001, la GDPR de Europa, PCI DSS, o leyes locales de protección de datos. Y una de las amenazas comunes son sanciones legales por incumplimiento. Fíjense que una ocasión yo estaba platicando con una persona de seguridad y yo le decía que porque le gusta el tema de la auditoría o del cumplimiento, políticas, procedimientos. Le dije, mira, la experiencia, cuando tú tengas años de experiencia en este ramo, estoy pensando en la película, en este ramo, cuando tú tengas experiencia vas a darte cuenta, o más bien tu enfoque debe de ser cómo las políticas y los procedimientos se convierten en realidad en la vida de la empresa. Si la empresa no ejecuta en la vida real los procesos y las políticas y los procedimientos, no va a servir de nada tu política y tu procedimiento. Solamente va a ser una simple definición o una simple actividad. No va a haber algo vivo que lo esté ejecutando. Se convierte en algo vivo cuando la empresa ejecuta la política y el procedimiento, y una persona que vela por esto tiene que asegurar o tiene que buscar que la empresa ejecute las políticas y los procedimientos. Ese es el deber ser, o ese es el objetivo de una persona que se enfoque en el cumplimiento. Una de las amenazas comunes pues es las sanciones legales por incumplimiento. Eso es. Otra de las ocupaciones es la resiliencia, que no es más que la capacidad de un sistema para resistir y recuperarse rápidamente de incidentes de seguridad, que de hecho ya habíamos hablado un poco de eso, que las empresas actualmente están invirtiendo más en la resiliencia y menos en protegerse para no ser atacados.
Bien, la definición, la resiliencia es la capacidad de un sistema para resistir y recuperarse rápidamente de incidentes de seguridad. El ejemplo es la implementación de planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres, BCP-DRP. Eso es. Las amenazas comunes es los desastres naturales, ataques persistentes y fallos tecnológicos. Pero hay más, ¿no? Pero puse 3 nada más. Otra de las ocupaciones es la educación y concienciación de los usuarios. Es otro dolor de cabeza. No es más que la entrega a los empleados sobre mejores prácticas de seguridad para reducir riesgos humanos. Un ejemplo es el simulacro de phishing y programas de formación. Las amenazas comunes es las ingenierías sociales y errores humanos. Sin querer descargué la información y se lo compartí al atacante. Una vez esto nos pasó ya 2 veces. Quizá a lo mejor el mismo motivo fue diferente, pero nos pasó 2 veces que nos reportaron que según esto a un empleado le hablaron por teléfono y les hackearon el teléfono, así tal cual, por la pura llamada de haber contestado, hackearon el teléfono y se robaron información y estaban enviando información a los clientes para que hicieran pagos, ¿no? A la cuenta del atacante. Yo a la primera cuando escuché esto dije, a mí se me hace que hizo fraude, se dio cuenta de que se dieron cuenta y quiso echarle la culpa a un hackeo, ¿no? Y resultó que sí, ¿no? Fue una persona interna, insider otra vez, que estaba haciendo fraude con los clientes para que pagaran a su cuenta personal. Obviamente no a su nombre, a otro nombre. Es porque en el sistema de SPAY en México cuando haces una transferencia puedes ver el nombre de la persona. Obviamente esta persona sabía esto y cambió de cuenta a otra que no era suya, pero pues tenía relación. Entonces hizo esto, se dio cuenta de que se habían dado cuenta y le echó la culpa a un hacker de que según el hacker había mandado esos mensajes, etcétera, ¿no? Entonces sí nos pasó. Y también una de las ocupaciones es respuesta a incidentes, que la definición es la respuesta a incidentes. Es un conjunto de procesos y acciones organizadas para identificar, manejar y mitigar los efectos de eventos de seguridad que amenacen la integridad, confidencialidad o disponibilidad de los activos de información de una organización. Un ejemplo de esto puede ser la detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, lecciones aprendidas, ¿no? La fase que todos conocemos de respuesta a incidentes. Amenazas comunes: falta de detección temprana, inexistencia de un plan de respuesta a incidentes, falta de personal capacitado, errores humanos, ataques persistentes avanzados o APT. Y bueno, pues la capacidad de responder rápidamente a incidentes de seguridad es crucial para minimizar los daños y recuperar los sistemas afectados. Y en el punto 3, tecnologías utilizadas para la seguridad de la información. Ahí te va de corrido. Si tienes alguna duda, con todo gusto te puedo explicar aparte. Una de las tecnologías que se usa para esto es los agentes de seguridad de acceso a la nube, o CASB, sistemas de prevención de pérdida de datos, o DLP, Data Loss Prevention, detección y respuesta en endpoints, o EDR, microsegmentación, ya habíamos hablado de esto también, que recuerdo muy bien que dije que estaba diciendo incoherencias porque ya era muy de madrugada. Está mi compromiso de grabar hasta la madrugada con mucho sueño para ustedes. Pruebas de seguridad para DevOps o DevSecOps, dependiendo del caso. Análisis de comportamiento de usuario y entidad, o UEBA, sin W, sin H, UEBA, así como se escucha. Sistemas de detección de intrusos, o IDS. Sistema de prevención de intrusos, o IPS. Cortafuegos, WAF o cortafuegos de aplicación web, redes privadas virtuales o VPN, sistemas de gestión de información y eventos de seguridad o SIEM, plataformas de orquestación, automatización y respuesta de seguridad o SOAR, sistemas de gestión de identidad y acceso o IAM, autenticación multifactor o MFA, sistemas de gestión de claves criptográficas, soluciones de cifrado en reposo y tránsito, protección avanzada contra amenazas o ATP, sistemas de copias de seguridad y recuperación ante desastres, BCP o DRP, plataformas de análisis de vulnerabilidades, sistemas de gestión de parches, patch management, sandboxing, tecnologías de protección contra ransomware, redes de entrega de contenidos seguras o CDN, sistemas de protección de dispositivos móviles o MDM, plataformas de seguridad en la nube o Cloud Security Platforms,
sistemas de control de acceso basado en roles o RBAC, gestor de contraseñas, soluciones de seguridad para IoT o Internet de las Cosas, protección de infraestructuras críticas, sistemas de escaneo de código estático y dinámico, SAST y DAST, protección contra bots, sistemas de monitorización en tiempo real, plataformas de Threat Intelligence, blockchain para seguridad de transacciones, firmas digitales y certificados electrónicos, protección de datos basado en inteligencia artificial. Y bueno, pues ya por último, ya para cerrar este capítulo número 4, pues esas fueron las definiciones de seguridad de la información. Hay muchas cosas que pudiéramos todavía ahondar, pero eso es lo más relevante. Hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias y que tengan excelente día. Si tienes alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, puedes escribirlo en la caja de comentarios. También voy a dejar mis redes sociales para que te suscribas, me sigas, le des like a mis redes sociales. Voy a estar publicando por ahí las notas del episodio. Y también puedes dejarme un donativo si es de tu agrado. También lo voy a dejar en la caja de comentarios. Y recuerden, colegas, prime sapiencia, confunde inímico. Hasta la próxima. Tendemos el suelo, ciberseguridad es nuestro emblema. Nadie atraviesa sin enfrentar